sé la otra vez dónde se ha bloqueado y en qué punto, pero quería presentar una pedagogía que se basa sobre el metamodelo evolutivo del My Life Design, que es una metodología de búsqueda que estamos como grupo de investigación empujando y expandiendo. Me gusta siempre focalizarme al comienzo sobre la pregunta de quién, o sea, de cuál parte de nosotros estructura y tiene la necesidad de estructurar una nueva pedagogía y de formar las personas. De cuál parte de nosotros sale y se manifiesta esta necesidad profunda. Siempre en mi acercamiento trabajo a la raíz de la percepción del ser humano. O sea, cuál parte de nosotros percibe esta realidad, construye esta realidad y necesita cambiarla. Si nosotros estructuramos una nueva pedagogía basada sobre la percepción de nosotros mismos y del ser humano como una conciencia, se revoluciona completamente el concepto y la amplitud misma de la pedagogía. Imagina un ser humano que se comporta coherentemente con el hecho de ser y de percibirse como una conciencia. Una conciencia que utiliza 6 diferentes planos para manifestarse, para experimentar la realidad. El cuerpo físico, la dimensión física, el plano vital, la energía vital, el plano emocional, el plano mental, el cuerpo mental, al cual pertenecen pensamientos, ideas, impresiones, conceptos, patrones mentales. El plano causal, donde existen todas las causas de la realidad, los acontecimientos que hemos vivido, nuestro pasado. Y la dimensión espiritual. Entonces, 6 herramientas. Normalmente el ser humano común se identifica con estas herramientas. Se considera un espíritu, se considera una mente, un cuerpo, a veces. Se pierde en el plano emocional, olvidándose que estas solo son herramientas a través de las cuales manifestarse, experimentar profundamente lo que llamamos realidad. Imagínate una pedagogía basada sobre esta concepción, esta percepción del ser humano vivida coherentemente, en la modalidad de hablar, de comportarse, de relacionarse con nosotros y con nosotros mismos. Bajo esta perspectiva se puede ampliar muchísimo la acción de esta pedagogía, que no se limita más al nacimiento, al crecimiento y a la muerte como ciclo vital, sino que puede expandirse y preparar el individuo, que no es más un cuerpo físico o una personalidad, sino una conciencia, prepararlo, desarrollar una acción pedagógica desde antes de la concepción y después de la muerte corporal. Imagínate un individuo que puede formarse desde la primera idea que tenemos de él. A lo largo de la concepción, a través de los padres, a lo largo de la vida intrauterina, de los 9 meses. Allí es importante y fundamental desarrollar una pedagogía que pueda formar esta conciencia para que sea capaz de manifestar un nivel evolutivo profundo durante el tránsito terrenal. Una pedagogía del nacimiento, del crecimiento, de la muerte y después de la muerte. Esta tarde me gusta tocar rápidamente 3 puntos claves de esta pedagogía. 3 puntos claves de esta nueva visión de la realidad. O sea, la concepción, la vida intrauterina y la muerte. Si nosotros consideramos el ser humano como una conciencia,
Como he dicho antes, la pedagogía empieza antes del nacimiento corporal. Y es a través de la educación de los padres, a través del trabajo que los padres necesitan hacer, limpiando su parte emocional, física, mental, vital, y más allá de esto un profundo trabajo personal para aumentar el nivel de conciencia, preparándose a aceptar, a manifestar determinadas frecuencias evolutivas a través del niño, para atraer una determinada frecuencia evolutiva. El momento de la concepción y antes es altamente pedagógico, porque claramente desde un punto de vista de la conciencia, la energía de los padres determinarán, influenciarán profundamente todo del futuro, de la futura persona que va a nacer, que elige de manifestarse a través de aquella línea de sangre, de aquella frecuencia de los padres. La energía, la conciencia de los padres representa la semilla que a través de estos 6 niveles físicos, vitales, emocionales, mentales, causales, espirituales, determinarán todo lo que concierne la futura persona. Entonces es fundamental que el acto mismo de la concepción y antes de la concepción, de parte de los padres se desarrollen equilibradamente todos los niveles a nivel pedagógico, desde la gestión de la energía sexual hasta el desarrollo de una intención cristalina, lo más elevada posible, libre de perversiones, de distorsiones, más limpia y profunda posible, bajo todos los aspectos, el amor, el respeto, la pasión, la sacralidad de lo que se está viviendo, y mucho más. La existencia misma es necesario en este periodo que pueda manifestarse de una forma superior en todos los planos, como he dicho en varias ocasiones. Claramente la energía del individuo que va a nacer, que se considera como conciencia y no solo como un cuerpo, como una personalidad o como una mente, será claramente determinada, influenciada profundamente en estos momentos tan delicados de la preconcepción y de la concepción. Y el dibujo, el life design, el dibujo consciente de la vida terrenal, depende profundamente y potentemente de estos momentos. Entonces se puede actuar una acción pedagógica desde antes de la concepción, si consideramos el individuo como una conciencia. El segundo punto concierne claramente la pedagogía de la vida intrauterina. Los padres, en este proceso pedagógico, es necesario que limpien sí mismos su propia vida intrauterina y su propia concepción. Se modifica bajo esta perspectiva el concepto de herencia, que no es más simplemente una herencia física que los padres dejan al niño o a la conciencia que va a manifestarse. No es una herencia tampoco y solo genética, sino es una herencia que concierne muchos más planes. El nacimiento del nuevo individuo, de la nueva frecuencia evolutiva que va a manifestarse en este planeta, se transformará en una preparación consciente muy profunda a nivel individual y a nivel de pareja. El niño, la conciencia que va a venir, se transformará en un maestro para los padres mucho tiempo antes de nacer. Y esto sería maravilloso vivirlo conscientemente, de forma consciente. Porque este proceso representará la ocasión para crecer y realizarse conscientemente. El hijo será el motor y el empuje para empezar un potente y profundo trabajo sobre sí mismos,
no solo para prepararse al evento, sino para transmitir como antenas y sintonizarse con frecuencias armónicas, capaces de atraer conciencias que transmiten en aquellas frecuencias elevadas. Y a través de una pedagogía así desarrollada, más amplia, podemos y facilitaremos la presencia en este planeta de seres capaces de transformar la sociedad y el ser humano, manifestando una realidad más armónica y evolucionada, porque preparados desde antes de la concepción, desde la primera idea que tenemos de ellos, a transmitir, a sintonizarse con frecuencias armónicas. Y antes de hablar del último aspecto de este encuentro, o sea, de la pedagogía de la muerte, y sé que en 20 minutos solo se pueden poner semillas de una visión pedagógica del nuevo milenio, pienso que sea necesario, que sea fundamental aclarar el concepto de causalidad y de responsabilidad, si consideramos nosotros mismos como conciencias. El concepto de responsabilidad también es necesario vivirlo de forma revolucionaria. O sea, considerar el individuo completamente causa de la propia realidad, completamente responsable de la propia realidad, de los padres que ha elegido, de las dificultades que vive, que ha elegido vivir. Bajo esta perspectiva, que solo puede ser acercada si consideramos el ser humano como conciencia ilimitada, este nuevo concepto de responsabilidad, de causalidad, bajo este nuevo concepto, los problemas pueden ser acercados de modalidad diferentes, como recursos. Las dificultades se transforman en modelos de crecimiento. La sombra misma se transforma en el testigo de la presencia de la luz. El individuo es completamente y absolutamente responsable de lo que vive, de la realidad que vive, de las situaciones que vives, de las personas que encuentras, de las sanaciones, de las enfermedades, de los éxitos, del fracaso, de los derrotes, de todo lo que es. Esta es una visión de las cosas y de la responsabilidad que puede ser aceptada, procesada, realizada, a pacto que consideramos cada ser humano como una conciencia, y no como un cuerpo, tampoco como mente, emociones, y tampoco como espíritu. El concepto mismo de responsabilidad total, de ser completamente causales, seres causales, empuja a la persona a experimentar, a buscar aquella parte de sí misma que puede declarar de ser completamente causa, completamente responsable, y puede hacerlo desde la perfecta humildad. Consideramos el enorme valor pedagógico de este concepto de responsabilidad, que nos empuja a preguntar cuál parte de mí puede declarar que yo creo completamente, no que co-creo, sino que creo completamente mi realidad en perfecta humildad, sin ego. Todo lo que pasa bajo este concepto a lo largo de la vida se transforma en un medio, en un expediente, en un recurso para conseguir la realización de sí mismo como conciencia. Y el valor de este concepto, el valor pedagógico de este concepto es radical. Radical de responsabilidad radical. Y empuja al individuo como conciencia individual que se percibe separada del todo, a través de sus vivencias, a través de la vida, a crecer y experimentarse como conciencia ilimitada, que se autodetermina y es unida a cada forma de vida existente.
En esta perspectiva, yo pienso que sea posible educar una entera generación de individuos internos. O sea, con un lugar de control de la realidad, con un locus of control de la realidad completamente interna. Nunca la hemos vivido una generación hasta ahora de individuos internos, completamente internos. O sea, personas capaces de encontrar la causa interior de la realidad que viven. Individuos conscientes de ser el origen y causa de la propia realidad, capaces de asumirse este nivel de responsabilidad y de no descargarlo hacia afuera. El lugar de la origen de la realidad es adentro del individuo, que vive el mundo externo y la vida como expediente, como medio, como recurso para poderse experimentar a sí mismo. Pero no experimentar como ego, sino como conciencia, como pura conciencia existencial. Pienso que hemos llegado a un punto evolutivo en el cual sea necesaria una pequeña revolución en nuestra modalidad de percibir nosotros mismos a nivel masivo y sobre todo la coherencia con esta revolución a nivel pedagógico, social, individual, relacional. Entonces, una pedagogía viva, basada sobre un senso de identidad, un sentido de identidad completamente diferente. Una pedagogía capaz de comprender y transmitir el enorme valor pedagógico también del acontecimiento muerte. La pedagogía de la muerte tiene que hacer parte de la vida, desde cuando el niño es pequeño y hasta que los pedagogos, las personas que enseñan, y la raíz de la palabra enseñar es señar dentro, enseñar, hasta que nos limpiamos completamente este tabú de la muerte, será difícil transmitirlo de forma limpia, linda, cristalina a las nuevas generaciones, porque indudablemente se le va a transmitir también los códigos de sufrimiento, de ignorancia conectado con este acontecimiento. Entonces sí, una pedagogía me gustaría, y lo que estamos haciendo es exactamente esto, expandir este mensaje, esta perspectiva, una pedagogía capaz de transmitir, lo repito, el enorme valor educativo del acontecimiento muerte. Desde mi perspectiva, para el niño es necesario que sea claro desde el comienzo, de modo armonioso, la naturaleza transitoria de la existencia, de esta experiencia, permitiéndole de crecer en una dimensión más auténtica, con menos apego seguramente. ¿Cuál es la verdadera naturaleza? ¿Cuál es la verdadera tarea de la muerte? Seguramente una pedagogía basada sobre la conciencia puede hacer entender la muerte como algo capaz de dar una dimensión auténtica a la vida, una dimensión auténtica a la existencia. Y si vivida conscientemente, la muerte puede empujar al individuo hacia una potente y profunda evolución personal, hasta la experimentación de su naturaleza más allá de los miedos, más allá del dolor, más allá de la pérdida, más allá del destaco, más allá del sufrimiento, encontrando en la muerte un acontecimiento absolutamente natural, necesario para nuestra evolución, encontrando en la muerte una bendición, así como lo es el nacimiento, así como lo es la existencia. Es necesario osar. En definitiva, desarrollando una visión de la existencia como algo mucho más allá de los acontecimientos puntuales de nacimiento y muerte, así como lo percibimos y lo concebimos actualmente. En definitiva, me gusta pensar a una pedagogía y transmitir una pedagogía según el metamodelo My Life Design,
o sea, el dibujo consciente de la existencia, una pedagogía basada en la felicidad. Porque estoy totalmente convencido que tenemos el deber de ser felices. Vivo la felicidad como nuestra herencia natural. Muchas personas están aprendiendo a contactar y a compartir una felicidad existencial que no depende de nada. Y gracias a las personas que hasta ahora han compartido y continúan a compartir esta felicidad existencial incondicional, pienso y percibo que están haciendo un movimiento espontáneo en este planeta. Un movimiento de conciencia, de gozo, y esta manifestación, educándonos en el ahora, la vivo como una expresión de esta nueva conciencia, de este gozo existencial. Un movimiento de apertura, de comprensión, de tolerancia, de respeto. Un movimiento auténtico de amor. Sin más vergüenza. Sin más vergüenza de ser felices. Sin más miedo de ser lo que somos. Personalmente percibo claramente una nueva humanidad, construida y constituida de personas que han sido capaces de ir más allá de una vieja visión del mundo, más allá de los prejuicios, de las formas, más allá de la separación con lo que nos rodea, más allá del sentido profundo de separación que tenemos con todos los seres, más allá también del sentirse superior o inferior a una otra persona, y más allá sobre todo del justo y del equivocado, con discernimiento, pero más allá del justo y del equivocado. Y es a través de esta nueva conciencia del ser que desde mi perspectiva podemos ir más allá de nuestros miedos, del sufrimiento, de la ignorancia, para realizar un nuevo presente, hecho de realmente y auténticamente de unión, de paz, de gozo, de compasión, de generosidad. Me gusta pensar que esta manifestación sea uno de los primeros bátitos, una de las primeras pulsaciones de este nuevo corazón, de esta nueva humanidad. Y percibo un movimiento, una conciencia, una voz y seguramente un corazón. Entonces quiero agradecer a todas las personas que me han permitido de transmitir esta visión en esta tarde. Y si alguien quiere hacerme algunas preguntas, me quedo aquí. Si no, de toda forma, ha sido un placer y un honor estar en vuestra presencia. Entonces me despido. Gracias. El ego, me preguntan qué es el ego para mí. El ego es la conciencia individual y es un aspecto muy importante del ser humano. Es necesario no hacer la guerra a un ego, desde mi perspectiva, porque es un poco la guardia de las relaciones. Es a través de la conciencia individual, del ego, que nosotros nos relacionamos con nuestro ambiente, con las personas, que somos capaces de percibir sentimientos como el amor, como la compasión, como la gratitud también. Es un aspecto, el ego, o sea, la conciencia individual, fundamental. Yo no lo vivo como un obstáculo, al contrario, es un recurso extraordinario, es
una parte de nosotros que puede ofrecer un servicio extraordinario, muy profundo, muy desinteresado. A través de él pueden manifestarse niveles de evolución, niveles evolutivos muy elevados. Es a través del ego que nosotros podemos vivir y, ¿por qué no?, encarnar el aspecto universal de nuestra conciencia. Es allí que encarnamos la paradoja que representamos. Una conciencia individual que puede expresar su dimensión universal, su dimensión impersonal. A través de nuestra individualidad podemos todavía vivir el aspecto impersonal de la existencia y vivir un milagro increíble, sin límites. Entonces, yo pienso que el ego sea un aspecto fundamental de nosotros y tenemos que vivirlo equilibradamente, sin rechazo, profundamente y sobre todo con una nueva concepción de él y de sus funciones. He pasado muchos años de mi vida haciendo una guerra, ¿no?, contra un ego, que era la parte, desde mi perspectiva, que no me permitía de realizarme. Y al contrario, cuando empecé a vivirlo como un recurso extraordinario, como un regalo extraordinario, capaz de hacerme experimentar cosas maravillosas, de ser útil también a los demás, y como puente incluso para vivir una dimensión universal de esta experiencia vida, se ha revolucionado mi sistema de percepción y mi sistema cognitivo. Me preguntan cómo podemos contribuir para que crezca esta conciencia global. Yo pienso que tenemos que empezar cada uno por sí mismo, potentemente y coherentemente. Una de las cosas que en estos años de introspección he vivido ha sido la falta de coherencia. Muchas personas hablan de conciencia, de expansión de conciencia, de que no son un cuerpo, pero siguen comportándose como si fueran un cuerpo. Entonces, yo pienso que el primer trabajo es necesario hacerlo a nivel de coherencia personal. Es necesario comprender también que más el individuo se interioriza, más su conciencia se expande. Y más su conciencia se expande, y más percibe a los demás, a la naturaleza, como un aspecto de sí mismo, y madura en él un profundo respeto. La revolución y la nueva pedagogía, la conciencia global, o mejor, la globalidad, la masa, solo puede ser vivida a través de un profundo trabajo individual, que pueda hacértela vivir como un aspecto de ti profundo. Entonces, yo pienso que sea necesario empezar por un profundo, lo repito, trabajo personal. ¿Qué nueva asignatura te gustaría ver en la educación actual? Bueno, varias asignaturas ya la percibo a nivel académico, porque soy docente en varios másteres universitarios, en varios posgrados, en cursos de especialización, y siempre más veo la palabra conciencia, ¿no? Este año también en Girona hemos hecho el código de la realidad, como la construcción de la realidad de las personas, como desplazarte a nivel interno y construir la realidad asumiéndote un nivel de responsabilidad superior. Seguramente la palabra conciencia la veo como asignatura fundamental. Conciencia, desarrollo personal, entendiendo este personal como conciencia, como un aspecto más profundo y no solo como un ego. ¿Cómo podemos colaborar con nuestra actitud particular a un cambio de paradigma en la educación? Yo pienso que la verdadera búsqueda se puede desarrollar a pacto que cada ser humano tenga 3 hijas, que se llaman constancia, paciencia y humildad. Yo pienso que el secreto de todo esto sea seguramente la perseverancia. No hay ninguna fórmula, no hay ninguna... hasta ahora nos hemos focalizado sobre cómo estructurar la pedagogía, ¿no? Cómo estructurar las reglas, cómo estructurar las leyes. Y nos hemos perdido la raíz de todo esto.
Siempre me gusta nombrar las palabras de Sant'Agostino, ¿no? Que decía, fuera todos los mandamientos, ¿no? No robar, no hacer esto, hace esto se puede hacer. Y decía, ama y haz lo que quieres. Si nosotros nos focalizamos sobre el hecho de ser consciente, después todos los demás vendrá espontáneamente como efecto colateral. Entonces, tenemos que ser conscientes y hacer lo que queremos, porque será simplemente una manifestación de un equilibrio superior. Entonces, focalizamos nuestra perspectiva sobre la conciencia real de lo que somos, la raíz de nuestra percepción. ¿Qué pregunta regalarías a la gente que sigue el movimiento educándonos en el ahora? Yo pienso que la pregunta más importante sea basada en 4 aspectos. La pregunta es ¿por qué haces lo que haces? La segunda pregunta, y esta es una pregunta que contesta necesidades mentales. Después la segunda pregunta, que es ¿cómo hacemos lo que hacemos? Y aquí hay una parte práctica muy importante. Y la verdadera pregunta solo llega a la tercera fase, o sea, ¿quién? ¿Quién hace lo que hace? ¿Cuál parte de ti está actuando en este momento? Y solo la última pregunta es ¿con cuál consecuencia? Estas preguntas es necesario ponérsela constantemente, o sea, ¿por qué una nueva pedagogía? ¿Cómo una nueva pedagogía? Pero seguramente ¿quién? ¿Cuál parte de mí necesita y está desarrollando una nueva pedagogía? ¿Una mente? ¿Un cuerpo? ¿O una conciencia? Y al final, ¿con cuál consecuencias? Hay una pregunta que dice, ¿con qué actitud alineamos nuestra mente, cuerpo y espíritu? Seguramente con una actitud de entrega absoluta. El individuo, desde mi perspectiva, empieza a aprender realmente cuando no quiere aprender, cuando quiere compartirse, donarse, servir. Esto crea el espacio interno en el individuo para seguramente recibir lo que necesita de verdad. Es una actitud incondicional, lo que desde mi perspectiva es necesario desarrollar en nosotros mismos, porque después los niños serán un reflejo de lo que vivimos nosotros. La otra pregunta es, ¿cuándo en el entorno que nos rodea, en la política, la religión, la ciencia y la economía, no toma conciencia, se puede seguir avanzando? La primera cosa que me gusta aclarar es que, desde mi perspectiva, yo no quiero vender ninguna verdad, quiero ofrecer solo una perspectiva, un punto de vista. Me gustaría que cada uno de vosotros pudiese experimentarlo profundamente en sí mismo. Entonces, cuando nosotros vemos que a nuestro alrededor falta amor, normalmente es porque no estamos dando amor. Cuando vemos que todo el mundo critica y esto nos molesta profundamente, es porque no hemos llegado a este punto de satisfacción, de plenitud en la existencia, que nos permite de dejar de criticar, de dejar de juzgar. A las personas completamente realizadas, o que viven una vida realizada, una vida plena, no encuentran el tiempo para criticar y tampoco están tan empeñados, están empleando su tiempo tan profundamente en el compartir el amor, compartir la realización, compartir la vivencia, que se olvidan de la crisis, porque ya están trabajando. ¿Cuál es, desde mi perspectiva, la única modalidad que tenemos para ayudar a los demás a través de nuestra conciencia, de nuestra felicidad? El ejemplo que siempre hago en la formación de los médicos cuando se tocan temáticas como el acompañamiento al moribundo es, tú prefieres tener cerca de tu cama de muerte una persona llena de horror, de miedo, de angustia, de ansiedad, o una persona feliz, en paz, que pueda realmente constituir y construir en tu entorno un ambiente bendecido, un ambiente profundo. Nosotros podemos ayudar a los demás a través de nuestra felicidad. Esta es la única modalidad que yo percibo real. Permanecer centrados, experimentar siempre más profundamente esta felicidad. Seguramente no con la angustia, no con el miedo. Entonces, más a nuestro alrededor hay crisis, hay angustia, hay terror, más tenemos el deber de ser felices, de una modalidad incondicional. Entonces es esta, fundamentalmente, el aconsejo que
yo diría y daría a las personas y que intento de vivir coherentemente cada día y que encuentro realmente cerca de lo que percibo de ser y de lo que quiero expresar en esta existencia. Pienso que sea fundamental desarrollar una pedagogía consciente de que las generaciones que vendrán son un reflejo de lo que somos ahora nosotros y que sí que podemos hacer algo si trabajamos profundamente en la percepción de nosotros mismos, en lo que realmente creemos de ser y revolucionamos esta percepción. Esto presupone coherencia, presupone perseverancia y presupone una revolución absoluta en nuestros corazones. Pero, como he dicho antes, creo que esto ya está pasando. Veo siempre más personas implicadas auténticamente en este cambio, en este desarrollo. Entonces el augurio es esto, de ser felices en el momento presente y de ser capaz de transmitir esta felicidad a las personas que nos rodean. Me preguntan cómo cambiar nuestra programación de pensamientos. Lo que transmito en parte se llama el código de la luz o el código de la realidad. Yo pienso que nuestra realidad sea estructurada bajo informaciones evolutivas, que se estructuran en el cuerpo con reacciones enzimáticas, bioquímicas, vitales, a nivel vital como energía vital. Este código, o sea, estas informaciones evolutivas se estructuran en el cuerpo emocional, mental, bajo forma de emociones, pensamientos, ideas, patrones. No solo son convicciones, sino realmente el código es algo mucho más amplio. Se estructuran a nivel causal, como acontecimientos, como arquetipos, a nivel espiritual, como visiones espirituales de la existencia. La buena noticia es que, desde mi perspectiva, es posible descodificar estas informaciones y recodificarlas. Y en este proceso el individuo se da cuenta que crea, estructura, no co-crea, sino crea completamente su realidad. Puede asumirse esta responsabilidad y puede empezar a vibrar y, sobre todo, a recibir frecuencias mucho más evolucionadas, determinando y teniendo acceso a un nivel de salud, de bienestar físico, vital, emocional, mental, espiritual y conciencial que pertenece a un nuevo nivel evolutivo. Esto yo lo llamo el código de la luz. Es parte de mi trabajo, que también he adaptado a contextos pedagógicos, también universitarios, como el código de la realidad, que he transmitido en varias universidades. Y es realmente impactante ver cómo las personas asumen y sobre todo experimentan de ser causa de la realidad que viven. Y esta es una buena noticia. No es una mala noticia, es una buena noticia porque así como lo hemos construido la realidad podemos destructurarla y reestructurarla, pero no para satisfacer exigencias egoicas, sino para manifestar un nivel evolutivo diferente, siendo consciente de ser una conciencia. Tenemos una misión. Si es así, ¿cómo la descubrimos? Esta es una pregunta interesante. A mí me gustaría saber quién, o sea, cuál parte de ti tiene una misión y cuál parte de ti necesita descubrirla. ¿Es una necesidad de una conciencia individual o tu misión es simplemente disolverte en la felicidad? ¿No te parece esta una misión maravillosa que te permite, después de comprender cuál es tu misión personal? Yo pienso que antes de preocuparnos de entender cuál sea nuestra misión, tenemos que comprender quién necesita una misión y quién puede vivir sin ninguna misión. Porque solo a través de esta actitud impersonal podemos cumplir la misión por la cual nacimos y por la cual estamos aquí. Pero la primera misión es la felicidad. Esta pero solo es mi perspectiva. Entonces, siempre, como he dicho al comienzo, como dijo Santo Agustino, ama y haz lo que quieres. Consciente y hago lo que quiero. Pero antes la conciencia. Antes de comprender cómo educar y a quién educar, es necesario comprender cuál parte de ti puede educar. En perfecta humildad, sin transmitir distorsiones a las personas. Es necesario, como he dicho antes, crear una generación de individuos internos. Completamente internos, que pueda revolucionar el planeta desde las raíces de la percepción. Y esto es un acto de coraje. Coraje significa cor habeo, tener corazón. No significa ser impávido, ser un guerrero. A lo contrario, es una energía completamente femenina. Tener coraje significa tener corazón. Y necesitamos este coraje.
de osar, de revolucionar el sistema, no a través del poder, a través realmente de la aceptación del amor. Es una energía matriarcal, femenina, extraordinaria que se está manifestando ahora mismo, que revolucionará totalmente la pedagogía para cómo la veo y la vivo yo. Ha sido para mí un descubrimiento comprender que un conocimiento auténtico interno se podría y se puede, y sigo haciéndolo, adaptar en todos los contextos, incluso aquello universitario y personal. Ha sido un descubrimiento ver que la sociedad actual está profundamente enferma y que los médicos mismos necesitan una formación a nivel personal para gestionarse personalmente, porque el problema, para quien ayuda sobre todo es importante esta tipología de formación, y ahora mismo las personas la necesitan. Personalmente soy también un formador de la alta formación profesional del personal médico sanitario. Me he ocupado de acompañamiento al moribundo, de la transformación del sufrimiento, del duelo, y he visto allí donde el sufrimiento es realmente a niveles elevado, cuánto es necesaria esta felicidad, esta conciencia, y cuántas las personas son receptivas y sensibles al tema. Y siempre me he preguntado, ¿por qué el ser humano necesita el sufrimiento como motor de la evolución? ¿No sería bonito entrar en una era donde sea el gozo el motor de la evolución? Donde no sea necesario esperar de sufrir para abrirnos a esta felicidad, a esta autenticidad existencial. Esto es el augurio que hago a mí mismo y a todos los demás que están oyendo. Gracias a vosotros por esta manifestación, a Ignacia, a todo el movimiento que lo está apoyando. Es realmente un honor estar aquí en vuestra presencia.